¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están? Gracias por participar, los felicito, me parece que bueno, eh, capacitarse es un poco la mejor manera de estar preparado para que cuando esto arranque, reiniciemos, y esto, bueno, va a pasar. Ayer justamente recibí un WhatsApp, me gustó, de un amigo, de estos WhatsApp que circulan, seguramente lo van a recibir en algún momento, que decía que esto es una cuestión de perspectiva, ¿no? Eh, y me pareció interesante, planteaba si uno hubiese nacido en el año 1900, a los 14 años estaría viviendo una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, casi paralelamente la gripe española se llevaba, le costaba la vida a millones de personas. Antes de los 30 años iba a llegar la crisis de la bolsa y la Gran Depresión, y antes de cumplir los 40 la Segunda Guerra Mundial, y así enumeraba una serie de cosas que sinceramente, no sé, a mí no me sirve esto de decir, bueno, vamos a mirar al otro para ver cómo eh, referirme al otro que está peor para sentirme yo mejor. Sinceramente a mí no me funciona, pero me parece que esto de poner las cosas en perspectiva puede ser en cierta forma un poco un remedio para, para evitar la depresión y la angustia, ¿no? que esto nos causa. Pero bueno, por eso voy a repetir una frase que algunos de ustedes, porque veo que ya hay gente de Piamonte que está también participando del seminario. Veo que algunos de ustedes seguramente ya me han escuchado esa frase de Eduardo Galeano que dice que, bueno, reservemos el pesimismo para las buenas épocas. Bien, vamos a ponernos a trabajar. Ahí veo que entre los participantes hay algunos fanáticos de Galeano. Bien, les cuento que la charla de hoy va a ser, espero que breve, y una visión muy general para darles un pantallazo de qué es lo que se puede encontrar en este producto para el mercado europeo. Y más o menos marcar las diferencias. Vamos a hacer un breve recorrido, un rápido recorrido por las distintas zonas, los distintos ríos que se pueden navegar y donde vamos a encontrar cruceros de las distintas compañías, y particularmente ver algunas características diferenciales de lo que tienen este crucero, este tipo de crucero, diferente de lo que son los cruceros marítimos, ¿sí? No se asusten por el mapa, no vamos a dar una clase de geografía. Si lo fuese, yo tampoco soy la persona más indicada para darla, pero me parece que está bueno justamente a lo que les refería en la introducción, de poner las cosas en perspectiva, ¿no? Yo me voy a salir de la pantallita esta porque estoy mirando con dos pantallas, lo único que sirve para distraerme y ocupar lugar en la pantalla. Así que nada, y voy a tratar de ir viendo también un poco los chats, aunque les aseguro que no es fácil seguir el hilo de la presentación al mismo tiempo respondiendo preguntas. Cualquier cosa nos escriben a cruceros@piamonte.com para preguntas puntuales. Si hay algo que podamos ir viendo sobre la marcha, por supuesto lo vamos viendo. Así que nada, me salgo de aquí y seguimos con la pantalla. Les decía, está bueno esto de poner el producto en perspectiva. El mapa grande les muestra cómo está Europa recorrida por los distintos ríos. Y a mí me gusta decir, cuando hablamos de cruceros fluviales, que a diferencia de los cruceros marítimos, la gente de viaje tiene que verlo más bien como un circuito turístico, como un circuito de un operador. Y en ese sentido, si fuese así, todos estos ríos que recorren Europa, en realidad podríamos estar viendo un mapa de circuito de un operador
europeo. Porque, bueno, Europa tiene más de 30.000 kilómetros de vías navegables. Eso es una enormidad. Piensen que en un crucero, una semana de crucero fluvial, se recorre 500, 700 kilómetros. Es decir, que casi todas las zonas más interesantes de Europa están recorridas por ríos que se pueden, que muchas veces tienen, ofrecen cruceros. Y no es casual porque, bueno, a esto va la imagen de la que vemos más arriba de este barco típico navegando por el río junto a una pequeña ciudad y con un castillo coronando el monte. Es algo bastante típico porque, bueno, durante toda la Edad Media los ríos fueron importantísimas vías de comunicación y por eso la cultura, el desarrollo comercial, además, estaba a la vera de los ríos y eso es lo que hace que estos cruceros sean tengan tantos atractivos. El mapita que está debajo, nada, solamente lo puse como para tener una referencia. Estas son las vertientes. Es decir, nosotros vemos a los ríos como una línea de agua, pero la línea de agua tiene un inicio, tiene un comienzo y tiene un final, o sea, un origen, una desembocadura. Y los distintos colores representan las distintas vertientes de donde vuelcan las aguas, los ríos europeos. Nada, es solamente para que lo tengan como una referencia y tengan en cuenta que esto, obviamente, el río nace en las alturas y va bajando hasta el nivel del mar en la desembocadura. Eso significa que van cambiando de nivel. Y eso hace que los ríos tengan para ser navegables, necesitan un sistema de esclusas. ¿Sí? Entonces, y esto en cierta forma forma parte, en cierta forma, digo, también es parte del atractivo de los cruceros fluviales. En todos los cruceros fluviales vamos a encontrar que se pasan distintas esclusas. Para que se den una idea, en el crucero del Rin romántico de entre Colonia y Estrasburgo, que es un crucero de una semana, se pasa por 9 distintas esclusas. Esto es obviamente para nivelar el río desde la desembocadura, desde el origen hasta la desembocadura. ¿Sí? Es lo que les hablaba de las vertientes. Pero nada, vamos a ir un poco más concretamente a qué es lo que nos vamos a encontrar, qué es lo que podemos decir en referencia a los cruceros fluviales como distintivo del producto. En principio, bueno, ya sabemos, obviamente, que los barcos son estructuras completamente diferentes de lo que podemos pensar como un crucero marítimo, ¿sí? Es decir, hay una diferencia de tamaño, también las cabinas son más chicas, pero la estructura de los barcos ofrece muchos menos atractivos. ¿Sí? El barco crucero fluvial, piensen que son barcos que llevan de 100 a 160 pasajeros. ¿Sí? En cruceros marítimos tenemos, bueno, ya ni hablar, hay barcos de 5.000 pasajeros. En cuanto, básicamente, la estructura de los cruceros fluviales es bastante parecida. Digamos que tienen 2 o 3 puentes, 2 o 3 pisos. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle con algunas imágenes de cabinas y demás para que lo entiendan. Pero básicamente la estructura de un crucero, de un barco que hace cruceros fluviales, tiene 2 o 3 puentes. En el puente más bajo hay parte de cabinas y en parte hay un salón o el restaurante. En el puente siguiente hay un buen sector con cabinas y otro sector que es también restaurante o salón, y en el puente de arriba, que es al aire libre, la cubierta, donde hay a veces un sauna, un bar para tomar algo, pero al aire libre, muchas reposeras para disfrutar la navegación. Así de sencillo es la estructura de un barco fluvial. ¿Sí? Ahora bien,
Otra diferencia que es, para mi gusto, bastante significativa con respecto a los cruceros marítimos, es que recorren distancias cortas. Piensen que de Viena a Budapest se hacen cruceros de una semana. Hay 243 kilómetros. Entre Ámsterdam y Basilea también, crucero de una semana son 740 kilómetros. De Colonia a Estrasburgo, el típico crucero del Rin romántico, son 360, 370 kilómetros. Y un barco marítimo, un crucero marítimo, de Barcelona a Marsella hace 500 kilómetros en un día. Es decir, un crucero marítimo, la distancia que recorre un crucero marítimo en un día, los fluviales lo hacemos, se hace un crucero de una semana. Más allá de la lentitud de la navegación, lo que significa es que las distancias son más cortas en los ríos, los atractivos están a 40, 50 kilómetros uno de otro. Parte del atractivo es la navegación. En el crucero marítimo normalmente se duerme por la noche, se navega por la noche y se hace escala en un puerto durante el día. En cambio, en el crucero fluvial, lo normal es que compartir parte de la navegación durante el día, parte del día en alguna escala, y de repente se hacen las 2 y hasta 3 escalas en el mismo día, dado que las distancias son muy cortas, que separan las distancias que separan un atractivo de otro. ¿Sí? Eh, Otra de las diferencias es que, bueno, con los cruceros fluviales se accede a amarrar en lugares cercanos a los atractivos, cercanos al centro de las ciudades o pueblos. Generalmente son pueblos chicos, son ciudades chicas. Y, entonces, lo normal es que el barco amarre cerca del centro, se hacen excursiones, generalmente están incluidas en el valor del crucero, y a pie o en bicicleta se puede recorrer tranquilamente la ciudad. Muchas veces el barco queda amarrado de noche, como para que, por ejemplo, uno puede bajar del barco y ir a cenar, buscar alguna comida típica, en fin. Digamos que es mucho más amigable por otro lado, porque tampoco hay los controles que existen en el crucero marítimo para subir y bajar del barco y demás. Digamos que es bien diferente a lo que ocurre con los cruceros marítimos. Tengan en cuenta que en estos itinerarios muchas veces hay parte del itinerario que se hace en bus o se combina, o hay excursiones, por ejemplo, que uno puede dejar el barco en un punto, se va con el bus a visitar algún lugar y después retoma el barco en otro punto. ¿Sí? Esto es bastante común. Y después, en cuanto a diferencias con respecto a los marítimos, diría, bueno, ya en los cruceros marítimos, los fluviales no hay turnos de comida, eso por lo que se pelean tanto los pasajeros argentinos que quieren el segundo turno. En el crucero fluvial no hay problema. Las comidas son generalmente buffet, self-service. A veces es un mix. El plato principal lo sirve un mozo, pero la entrada y el postre son buffet. Generalmente funciona un poco de esa manera, pero no hay turnos de restaurante, no hay primer y segundo turno. ¿Sí? Y otra diferencia que es fundamental es que tampoco hay cabinas interiores cuando hablamos de cruceros fluviales. No hay espacio, no da en la manga del barco, la manga es el ancho, no tiene espacio suficiente para que en el medio haya cabinas interiores. Así que siempre hablamos de cabinas exteriores. Pero, bueno, hablando de cabinas, hay diferencias entre unas y otras y hay cosas a tener en cuenta que vamos a repasar ahora. Ok. Miren esta imagen, estas imágenes. El barco
casi las tres imágenes pertenecen al mismo barco, ¿sí? En realidad no es el mismo barco, es un barco gemelo de la misma compañía. Fíjense, yo encontré algo que lo voy a usar porque me encantó. Esto de la lupita. Miren, a ver, hago así. Ahí está. Fíjense, esta donde tengo la manito, no se ven las imágenes, me dicen. ¿Están viendo las imágenes? Ahora sí, ok. Acá donde tengo la manito, esas ventanitas chiquititas, son las cabinas del piso inferior. Este es un barco de 3 cubiertas, de 3 pisos, ¿sí? Estas de esta zona de atrás son de tripulación y de instalaciones del barco, pero estas que están acá adelante son cabinas de pasajeros. Y después tenemos 2 puentes más, una con balcón o con balcón virtual. Con balcón virtual, perdón, balcón francés, ¿sí? Y adelante está, como les decía, un puente, un piso para el restaurante y un piso para los salones, ¿sí? Y la cubierta exterior. Ok. Pero presten atención a estas ventanitas, ¿sí? Son estas ventanitas que vemos acá al lado de los cisnes. Vale decir, y esta es la misma imagen vista desde el interior de la cabina, vale decir que si estas ventanitas son estas ventanitas, más o menos a donde está la botella de agua, de Coca-Cola, no sé qué es esto, más o menos por ahí estaría la línea de flotación. Estamos hablando de que los barcos fluviales, en los puentes más bajos, tienen cabinas para pasajeros que están sobre la línea de flotación, están a la altura de la línea de flotación. De repente, ¿me escuchan? Ah, ok. Este, tengan esto en cuenta como una recomendación general. No todas las compañías son iguales, no todos los barcos son los mismos, incluso dentro de la misma compañía hay barcos que tienen, algunos tienen ojo de buey, otros tienen ventanitas, otros están un poco más arriba y tienen ventana. Pero normalmente, en lo posible, está bueno tratar de recomendar que no tomen las cabinas en los puentes inferiores. Siempre que puedan, apunten al puente intermedio o superior. Otra característica diferente de los cruceros fluviales son las cabinas con balcón. Fíjense esta parejita que está asomada por ahí. Esto a veces lo llaman balcón, pero eso en realidad un balcón francés o una ventana de piso a techo. Aunque de repente sí hay algunos barcos que tienen balcón real, un balcón donde uno puede sentarse, tener una mesita, 2 sillitas, no mucho más que eso, pero existen barcos, pero son realmente pocos los que tienen cabinas con balcón real. ¿Sí? Ok, ahora bien, vamos a avanzar con alguna cosita más en cuanto a las cabinas. Con respecto a las cabinas, tengan en cuenta también la imagen que vemos al principio. Esto no no es tan habitual, pero puede suceder. A veces en algunos puertos donde hay una afluencia de un tráfico muy grande de barcos de cruceros y pocos muelles, pasa lo que ven en la imagen de arriba a la izquierda, que los barcos se ponen uno al lado del otro. Estos dos barcos son de la misma compañía, se llama Waterway, ¿sí? Y amarran uno al lado del otro. Entonces, para bajar el puerto, uno pasa de un barco al otro y del otro al muelle, ¿sí? 2 y hasta 3 barcos suelen poner en esta posición. Y tengan en cuenta que las cabinas que están en el medio, si los que están acá, van a tener las cabinas enfrentados como cara con cara, ¿sí? Y lo que les decía de las cabinas de los puentes inferiores, ¿sí? Voy a usar otra vez la lupita porque me encantó, eso lo descubrí ayer. Fíjense, acá donde está mi manito, estarían las ventanas de las cabinas de los puentes inferiores. O sea que cuando el barco está amarrado así sobre pegado al muelle, esas ventanas tienen la vista a 30 centímetros, tienen la vista de una pared de cemento. ¿Sí? Ok.
Y acá vemos algunos ejemplos de cabinas estándar. Debajo tienen una cabina, este es un barco, son de estos mismos barcos, puede ser cualquiera de estos, son barcos no, perdón, estos que están amarrados son de AMA Waterways y las dos cabinas de abajo son de Arrosa, Arrosa que es una muy buena compañía, pero vamos a hablar de eso. Lo que les quería mostrar es que las cabinas triples son siempre así. En los marítimos ahora hay muchos que tienen la tercer cama, sofá cama. En los fluviales no. Y los barcos fluviales van a encontrar que tienen una, dos o tres cabinas a lo sumo con facilidad para tercera persona. Nosotros no recomendamos triples. Si son tres pasajeros, eh, tienen que tomar una doble y una single, es decir, para estar cómodos. Las cabinas son más chicas, fíjese el poco espacio que hay entre la cama y el techo. Entonces, en líneas generales les diría, no es muy recomendable viajar en triple, preferible tomar una doble y una single. No es un producto tampoco muy recomendable para pasajeros con silla de ruedas. Fíjense este tema de los desembarques, los accesos en los barcos, generalmente tienen una cabina con facilidades para pasajeros con silla de ruedas. Lo que les comentaba de las excursiones a pie, de los buses. Sinceramente, me parece que es poco recomendable. Bueno, lo mismo pasa con los circuitos, también es un poco problemático, pero bueno, es una realidad. Y tampoco les diría que es un producto muy recomendable para menores, porque no tienen atractivos, actividades los chicos a bordo. Me está preguntando del tema del idioma, y lo vamos a ver un poco, si me disculpan, casi sobre el final, porque vamos a estar hablando de las diferentes compañías, ¿sí? Entonces, cuando vemos compañía por compañía, vamos a avanzar sobre el idioma que habla cada uno. Ok, esta cabina que ven acá arriba es una cabina estándar de un barco en un puente superior, ¿sí? O intermedio, desde lo que hablábamos, no tiene balcón, no es una cabina de lujo, pero es una cabina que tiene una linda ventana, tiene un tamaño normal, ¿sí? Está bien como para dos pasajeros, y es un poco lo que pueden esperar como algo intermedio en un barco normal, de cualquiera de las compañías vamos a ver hoy. ¿Sí? Ahora bien, sepa que también hay cabinas de lujo y hay barcos de lujo. Entonces, sinceramente, cuando uno empieza a enumerar la cantidad de compañías y de barcos que hay haciendo cruceros fluviales en Europa, se sorprende porque es muy amplia la cantidad. Nosotros la charla de hoy es sobre las 5 compañías que más trabajamos con muchas, muchas más. Algunas de ellas generalmente son nuestras compañías de lujo, que a veces vendemos con suerte 1, 2 o 3 cabinas al año. Pero sepan que ese producto también está, ¿sí? Pero no es lo que van a encontrar este tipo de balcones, este tipo de mobiliario. No es lo habitual, es más bien la excepción, y estamos hablando de esos casos de un producto de lujo. ¿Mm? Bien. Vamos a comenzar ahora nuestro recorrido así muy abuelo de pájaro de las distintas opciones de cruceros en Europa. Más que nada para que tengan una idea de cuáles son los puertos de mar, las zonas que se pueden recorrer y cuáles son de repente más recomendables. Y arrancamos para llevar un orden, en cierto orden, vamos a ir de oeste hacia el este. En la península ibérica hay 2 ríos que son los más emblemáticos para hacer cruceros, que son el Douro y el Guadalquivir, el Douro o Duero, ¿sí? Los cruceros por el Douro o el Duero
salen del puerto de Porto o Porto, es lo mismo. Está a unos 300 kilómetros al norte de Lisboa, ¿sí? Y en estos ríos, tanto tanto en el Guadalquivir como en el Duero, se usan barcos un poco más grandes. No sé si acaban de ver la imagen. Voy con la lupita de vuelta, me encantó. Ahí está. Estos barcos que encuentran en España y en Portugal son un poco más amplios, más grandes que los barcos que, que van a encontrar en el Rin o en el Danubio. El tamaño del barco obviamente tiene que ver con el calado, con las dimensiones de las esclusas, es decir, no es tanto porque uno puede llevar un barco muy grande en lugares donde no tendría, no sería operativo, ¿sí? Esta ruta es la conocida como la ruta del vino, ¿sí? Y en realidad yo creo que en Europa, o sea, los ríos fluyen por valles, ¿sí? Los valles son valles fértiles, en todos lados hay, para tomar vino en todos los cruceros de Europa. Podemos hacer gustación, sea en el Rin o en Francia, es decir, nada, casi que está incorporado entre los atractivos de los cruceros fluviales. En la parte de abajo de las diapositivas, yo a veces le digo Filmina y mi mujer me enoja, me dice que soy un viejo. Bueno, en la parte de abajo de cada diapositiva van a encontrar las compañías que nosotros trabajamos, ¿sí? Y que están, me dicen que Filmina es de Taller Grande, claro. Este, van a encontrar en la parte de abajo las compañías de las 5 que estamos viendo hoy, las compañías que nosotros trabajamos que están operando en estos destinos. Sepan que los barcos que hoy están en el Rin, en la temporada siguiente están en el Rin. Y la otra temporada van a estar en el Rin. Es decir, a diferencia de los marítimos, que un barco que hoy lo tengo en el Caribe, mañana lo hago cruzar el Panamá y lo llevo durante el verano europeo, lo llevo a Alaska y después ese barco lo puedo usar en el Mediterráneo. Eh, Acá en los cruceros fluviales tenemos una situación que es mucho más estática. Los barcos se construyen para determinado río, se posicionan en esos ríos y normalmente transcurren toda su vida en esos ríos. Este barco que ven acá, la Belle de Cadix, es un barco de Croacia Europe, la única compañía que está haciendo el Guadalquivir. Nada, se construyó para esta zona y está todos los años disponible en esta zona. Fíjense lo que les decía, es del mismo estilo de lo que hay en el Duero. Se puede recorrer Andalucía en crucero, me parece que es una excelente opción, y los puntos fuertes se recorren Córdoba, Cádiz, el puerto de embarque normalmente es Sevilla, y hay cruceros regulares de 7 noches, son Sevilla-Sevilla. ¿Okay? Okay. Dejamos la península ibérica, pasamos a Francia, Francia que tiene muchos ríos muy bonitos, no vamos a ver a todos, ¿sí? Pero básicamente, para que tener, como les decía hoy, un pantallazo, en el norte, desde París, podemos remontar el Sena, y como ven ustedes debajo de la pantalla hay 1, 2, 3, 4 compañías de las que nosotros trabajamos, de las 5 o 6 que estamos viendo en esta presentación, 4 que tienen cruceros en la zona. Se sale propiamente de París y se recorre el Sena hacia el norte hasta la desembocadura. Normalmente el crucero son entre París y Honfleur, o París y Le Havre, y el regreso es con bus, ¿sí? La zona de Honfleur y de Le Havre es la zona de Normandía, más precisamente desde Honfleur hacia el oeste.
es un crucero, uno de los cruceros más interesantes que van a encontrar en Francia. En el sur, un río importante es el Ródano o el Ron, como lo llaman ellos. ¿Sí? El mapa les muestra también el Sena y la posición de París como para que se ubiquen. Este es un río que tiene, el Ron tiene el Ron es un río, perdón, estaba leyendo los comentarios, preguntaba si se puede hacer el recorrido al revés. Sí, es decir, cuando hablo de París-Honfleur, es que una semana el barco hace desde París va hasta Honfleur y la semana siguiente de Honfleur va a París. Sí, así que se toma en uno o en otro sentido. Cuando hablamos de... voy otra vez con la lupita. Cuando hablamos del Ródano o el Ron, fíjense la distancia que hay a París, o sea, estamos yendo, cruzando toda Francia, porque los puertos, bueno, el puerto de embarque puede ser mayormente Lyon, Chalon-sur-Saône, o Arles, también desde Arles hay puerto de embarque. Se recorre toda una zona muy interesante, Aviñón, aparte del puente de Aviñón, que lo ven ahí en la imagen, Aviñón fue sede papal, es decir, es una zona muy interesante, muy linda, desde lo cultural, lo arquitectónico y también desde lo natural. Fíjense el paisaje que tienen debajo a la derecha, eso no lo navega el barco, pero sí es un lugar al que se puede acceder con una excursión. ¿Mm? Eh, bien. En Francia, seguimos en Francia. El otro que les voy a mostrar es el crucero que se hace por el Loire. El Loire es un río menos caudaloso que los que estuvimos viendo hasta ahora. En el Loire, tanto en el Loire como el Elba, son los dos ríos, el Elba es el que pasa cerca de Berlín, ¿sí? Son dos ríos donde se usan este tipo de barcos, son barcos con la propulsión es de paleta. Miren qué lindo. Eso que se ve acá en este sector son las paletas que tienen en lugar de hélices. ¿Sí? Eh, Se usa este sistema porque son barcos que requieren de menor calado. ¿Sí? El lugar, el Loira es fundamentalmente el valle de los castillos del Loire. La ciudad de embarque es Nantes, es la ciudad que se usa para los embarques. Acá tiene una referencia también para ver qué distancia de París están. Y es uno de los cruceros más interesantes. Sí, no lo hice, pero sé que algunos de los castillos y las zonas más atractivas no están muy cerca del barco, o sea, hay que hacerla con alguna excursión, no es que uno se baja del barco del muelle y se va caminando a recorrer los castillos, sino que hay que tomar una excursión, un bus, pero bueno, es otro de los cruceros atractivos que hay en Francia. Vamos a salir de Francia, pero antes les menciono solamente que bueno, hay algunas opciones que yo estoy dejando fuera por una cuestión de tiempo y porque son menos interesantes para nosotros, pero sepan que en el sur de Francia, Croacia Europe, justamente esta compañía francesa, tiene una cantidad de barcos, barcazas más bien, que recorren los canales, ¿sí? Que también es un producto algo diferente, pero sepa que este producto existe, y lo trabajamos con Croacia Europe. Y otro de los ríos, que no lo vamos a mencionar, pero también, también se recorre, es la zona del Bordeaux, ¿m? La zona también, vinos por excelencia. En esa zona también Croacia Europe tiene oferta de cruceros. ¿Sí?
salimos de Francia y nos vamos al, al Rin. Básicamente lo dividí en dos, el Rin, porque no porque esté segmentado, pero porque hay dos zonas básicamente que son las más interesantes para, más características para recorrer. Una es la zona del Rin romántico. Lo que llaman Rin romántico es básicamente lo que está entre Colonia y Estrasburgo, más que nada en esta zona de Rudegen, Worms, Heidelberg. Esa es la zona del Rin romántico, donde, bueno, es típico la vista de ese tipo de castillos como tienen arriba en la última imagen de la derecha. Sí. Y en este caso el mapa que usé es un mapa creo que es un mapa de Politours, que muestra desde el crucero desde Colonia a Estrasburgo, son mayormente los puntos de embarque. Y Estrasburgo, sepan que Estrasburgo es la capital de los cruceros para Croacia Europe. Croacia Europe, lo vamos a ver al final, pero es una de las flotas fluviales más importantes de Europa, si no la más importante. Es una empresa francesa, la sede está en Estrasburgo. Estrasburgo es una ciudad francesa sobre el Rin. Está más cerca de Frankfurt que de París. Está a 200 kilómetros de Frankfurt, unas 2 horas y media más o menos. Y es una ciudad interesantísima para recorrer, para complementar un viaje, y para ser usada como puerto de embarque, ¿no? Les decía, sí, bueno, en Estrasburgo van a encontrar una de las catedrales góticas más importantes de Europa. Y bien, si la otra región, fíjense la cantidad de compañías acá, todas las compañías con las que trabajamos tienen oferta de crucero. Y la otra opción, la otra de navegación por el Rin, es el crucero que termina en Basilea, normalmente saliendo desde Ámsterdam, porque desde Estrasburgo hacia el sur se encuentra lo que se conoce como la región de la Selva Negra. ¿Sí? Entonces, digamos que si sus pasajeros le piden hacer de Selva Negra, este es el tipo de crucero que le tienen que ofrecer. El Ring romántico es la opción más clásica de crucero por el Ring, y lo que tiene de bueno el Ring romántico, que a diferencia de los otros cruceros que estamos viendo hoy, por el Rin desde Colonia tenemos opciones de cruceros 3, 4 y 5 noches que muchas veces nos piden. Muchas veces el pasajero que hace un viaje transatlántico dispone de un tiempo limitado y de repente un crucero de 7 noches se le hace mucho, pero fundamentalmente con Croacia Europe tenemos unas opciones de cruceros cortos por el Rin. ¿Sí? Ok. Justamente, otra vez voy a la lupita. Fíjense, el Rin, este es el Main, este río que sale desde el Rin, ¿sí? Y este río que aparece acá es el Danubio. En 1992 se construyó un canal que une el Rin con el Danubio, ¿sí? Y a partir de entonces tenemos un crucero que sale de Ámsterdam y que termina en Budapest. Son cruceros de 15 días, pero prácticamente están recorriendo toda Europa. Quería aprovechar el mapita para hacerles ver cómo queda ese tipo de cruceros. Porque parece, cuando nombra un crucero que sale de Ámsterdam y termina en Budapest, parece como que es un poco increíble. Ahora bien, el otro gran exponente de cruceros por Europa es el Danubio. En el Danubio también hay infinidad de compañías, prácticamente todas las compañías que hacen cruceros fluviales
por Europa tienen barcos en la zona. Una alternativa, la más práctica, es usar Viena como puerto de embarque. Hay cruceros Viena-Viena o Viena-Budapest como ciudades grandes, pero sepan que la mayoría de las compañías están usando, saliendo de esta zona, donde está Bilhofen, pasó Linz. Esta es la zona del Valle del Wachau, ¿sí? Que es la zona más interesante, la más linda como paisaje para ver. Y esta otra zona, entre Viena y Bratislava, es la zona de los parques naturales, ¿sí? Ahora, desde Linz pasó, tenemos al norte a unos 250 kilómetros más o menos, tenemos a Praga, ¿sí? Me refiero como producto para combinar con estos itinerarios. Esta zona de Bilhofen está muy cerca de Múnich, ¿sí? Es el punto más práctico para mandar que embarcan pasó en Linz, ¿sí? O Bilhofen. Y como precrucero también, o postcrucero, tengan en cuenta también que pueden hacer excursiones a Salzburgo. De hecho, el barco de Politour se embarca en Linz y el primer día el barco se queda en puerto, justamente para permitir hacer una excursión desde Linz hasta Salzburgo, una excursión de día completo que es opcional. ¿Sí? Ok. Me encantó esto de la Lupita. Bien. Ahora bien, les prometí un recorrido rápido, así que no voy a hacer caso. Por último, tenemos los cruceros por el Volga. Por el Volga, qué sé yo, suena como interesante. Yo sinceramente no soy muy fanático de los cruceros por el Volga. Me pasa un poco lo mismo que con los cruceros que hay en los Países Bajos, que es algo que también pensaba mencionárselo, pero bueno, me acabo de acordar. Son cruceros que se quedan mucho tiempo amarrados en las ciudades de cabecera. Por ejemplo, el Bruselas, Amsterdam, Bruselas, son barcos que se quedan 3 noches en el puerto de salida, 2 o 3 noches en el puerto, navegan muy poco, y me parece que, por ejemplo, los cruceros del Volga, básicamente casi todos son iguales, son cruceros que duran entre 10 y 11 noches, se quedan 3 noches en Moscú, 3 noches en San Petersburgo. En el medio de la navegación no hay grandes ciudades, y me parece que Moscú y San Petersburgo son ciudades para vivirlas estando dentro del centro de la ciudad. Como ciudades grandes, los barcos no están muy cerca del centro de la ciudad. Y me parece que son para ser disfrutados de otro modo. Pero bueno, sepa que hay una gran cantidad de barcos. Mi recomendación en cuanto a estos barcos es que tomen las opciones de lujo, tomen las opciones caras, porque la mayoría de estos barcos son todos barcos de la flota fluvial rusa, son entonces estatal. Y no son malos, no son feos, pero son muy austeros, como ustedes saben. Entonces, bueno, en lo posible recomendamos que tomen alternativas, las alternativas de mejor nivel, de mejor producto. Bien, ahora bien, creo que fuimos bastante rápido y voy a tratar de no detenerme ahora para no fallar cuando estamos llegando a la meta. Me pidieron que no me extienda más de una hora. Vamos a hacer un breve repaso de las compañías que vimos que hacen este tipo de productos, ¿sí? AMA Waterways es, dentro de las compañías que nos trabajamos, una compañía de lujo, sin ser súper lujo, súper top, no lo es, pero es una compañía de lujo dentro del mejor de los productos de todos los que vamos a mirar ahora. Es una compañía que tiene
trabaja eminentemente con público americano. Vea, esta foto es fantástica. Acá se ve algo típico de los cruceros fluviales, una pequeña ciudad a la vera del río y el castillo en la parte alta. Esto es típico de casi todos los ríos los fluviales que hay en Europa. Les decía, AMA Waterways es una compañía que podríamos catalogar de lujo. Trabaja con el mercado americano, el producto es en inglés, puntualmente en alguna época del año. Esto nos pasa también con los marítimos, es decir, cuando hablamos de lujo, estamos hablando no tenemos productos de habla hispana. Y este sería un poco ese caso. Puntualmente hay salidas que se acompañan con personal en español, pero son muy pocas y realmente es de las menos amigables en cuanto al idioma. No tanto como la compañía alemana, pero está dedicada al mercado americano. Y el idioma oficial a bordo es el inglés. Entonces, sin embargo, bueno, es una compañía que, bueno, tiene cabinas con balcón, incluye el Wi-Fi, incluye bebidas en las comidas. ¿Qué más? Esta incluye bicicletas, se hace tours en bicicletas. Realmente es una excelente compañía, pero bueno, con el inconveniente de la barrera del idioma. ¿Sí? Por otra parte, tiene una historia interesante. El dueño se dice que es una empresa familiar, tiene una flota de más de 20 barcos, ¿no? Es decir, no es una compañía marítima, es una compañía naviera importante, con más de 20 barcos. ¿Sabe cómo es la historia de este buen hombre? Se dice que es una compañía familiar porque son 3 matrimonios que están asociados y llevan adelante la compañía. Y estoy leyendo las preguntas y ahora les contesto algunas de las cosas que estoy viendo. Este señor, cuando era joven, lo mandaron como periodista al Amazonas. No, en realidad fabricó una balsa, ¿sí? Él con materiales locales, con materiales que había en la zona, y estuvo 7 meses navegando el Amazonas. Después desembarcó y bueno, terminó siendo CEO de Viking River Cruises en Estados Unidos hasta que decidió fundar su compañía. Este personaje es uno de los dueños, de los 3 dueños de AMA Waterways. AMA Waterways es en inglés, incluye Wi-Fi. Estoy respondiendo un poco a lo que veo en el chat, ¿sí? Incluye bebidas en las comidas, vino, cerveza, gaseosas. No tiene excursiones en español, pero hay, como les decía, algunas salidas donde se tratan de formar grupos en español para que tengan un acompañamiento. Para la familia en general, yo les diría que los cruceros fluviales son tanto para una familia con chicos como un circuito turístico en bus. Es lo mismo. Vamos a encontrarse con las mismas dificultades. Entonces, dejamos AMA Waterway, vamos a Croacia Europe. Croacia Europe es una empresa muy grande, una de las flotas, como les decía hoy, de las flotas fluviales más importantes de Europa. El idioma a bordo de Croacia Europe es oficialmente el inglés y el francés en todos los productos. Pero tiene una oficina en Madrid y se organizan salidas garantizadas en español. ¿Cómo funciona esto? Es decir, el barco no es todo en español, pero en determinadas salidas que está especificado, se garantiza que va a haber un acompañante de habla hispana. Ese acompañante de habla hispana está a bordo, disponible para asistir a los pasajeros y también para acompañarlos en las excursiones que ofrece el barco. ¿Sí?
que en ese caso hay que consultar cuáles son las salidas que tienen el español garantizado. Acá tenemos Wi-Fi, no tenemos, tenemos bebidas también incluidas en las comidas, y también están incluidas las tasas portuarias. Es un excelente producto. Al igual que Ama Waterway, está extendiéndose, son compañías que se están extendiendo hacia otras latitudes y tienen programas, tienen crucero. Croacia Europa tiene una división que se llama Croacimer, un barco de poco más de 200 pasajeros que durante parte del año hace la costa dálmata y otra parte del año está haciendo, perdón que me quedé clavado en la imagen, y durante otra parte del año está haciendo la costa amalfitana. Son opciones muy interesantes porque son barcos chicos del estilo de los cruceros fluviales recorriendo, haciendo un itinerario costero de zonas muy atractivas. El barco que tienen arriba a la derecha es una de las barcazas que usan para los canales del sur de Francia. Ven que es una configuración diferente, son barcos mucho más chicos, ¿sí? Pero realmente también es un excelente producto. Entonces, Croacia Europe, les decía, es otra de las empresas con las que trabajamos. A mí me dice que le ponga la lupa. ¿A qué le pongo la lupa, Alberto? Entonces, a ver, vamos a jugar con la lupita. Ven que es un producto bien diferente, ¿no? Pero les diría, esto es para alguien que tiene un interés específico en la zona, ¿sí? Y que conoce, que habla francés, en fin. Pero muy bueno. Eh, Perdón, les decía que tienen cruceros que hacen por la costa y aparte están desarrollando cruceros por África, Oriente, en China, en fin, Egipto. Hay una cantidad de barcos chicos que están siendo operados en distintos puntos. Ok. Estas compañías son navieras y ahora pasamos a ver algunas compañías que no son navieras. Bueno, Crucemundo justamente tiene barcos, no sé si son propios, sinceramente no sé si son barcos propios o son barcos charteados que los han ploteado, pero son todos iguales, gemelos, son muy lindos. Es una compañía relativamente nueva, Crucemundo, pero tiene 3 de estos barcos que están viendo acá en la imagen. Y la diferencia es que tanto las 3 compañías de las que vamos a hablar ahora, que son Crucemundo, Politours y Panavision, son empresas españolas que trabajan con el mercado español, entonces ofrecen un producto en español, ya sea charteando un barco completo para organizar una salida completa, o bien como par charter, es decir, como un grupo dentro de una compañía de otro origen, de otro idioma. ¿Sí? Entonces les decía, Crucemundo, acá pueden ver un estilo de lo que van a encontrar a bordo de un barco de Crucemundo. Son elegantes, son lindos, generalmente tienen una buena tarifa, es decir, es un muy buen producto en español para ofrecer al mercado argentino. No están incluyendo bebidas, ni wifi, ni las propinas, ni nada. Propinas es un tema del que no les hablé. Igual que los cruceros marítimos, estamos hablando es una costumbre que se usa en todos los cruceros, y estamos hablando de entre 6, 8, 10 euros por día por pasajero. ¿Mm? Bien. Perdón, en el Crucemundo les incluye un vaso de vino o una cerveza en las comidas. ¿Mm? Crucemundo sí. Panavisión, que es la empresa que vamos a ver ahora, no. Panavisión es un operador también español que ofrece, como les comentaba hoy, en la modalidad de charter, algunos cruceros
barcos charteados por completo, acompañados por personal de Panavisión y todo en español, y otros barcos donde tiene un par charter, un convenio de par charter, donde forman un grupo importante y garantizan la presencia de un guía de habla hispana. ¿Mm? No, no es lo mismo un producto que el otro, eso lo consultan, se sabe, nosotros sabemos cuáles son, y a veces inclusive hasta está publicado que dice producto exclusivo y demás. Usan normalmente este tipo de barcos, los barcos de Arrosa. Arrosa es una empresa alemana muy buena, tiene excelentes barcos. No sé por qué es el tema de la Rosa, pero la Rosa, a todas las mujeres que embarcan en un barco de Arrosa, se les recibe, se les regala una rosa. Eh, como les decía, es una empresa alemana de muy buen nivel. De todas formas, también ahora están trabajando con otra empresa que no es Arrosa, otra empresa también alemana, pero los barcos son muy de este estilo. Por ejemplo, el River Voyager, cosas por el estilo. Realmente trabaja barcos buenos. No van a encontrar cosas incluidas como en los demás. ¿Sí? Acá pueden ver debajo, tienen cómo son los puentes superiores donde hay reposeras y lugar para estar, para disfrutar durante la navegación. Esto es bastante típico en todas las compañías. Y una idea de cómo es el restaurante y las cabinas. Listo, y llegamos al final. Politur es uno de los proveedores nuestros más asiduos de este tipo de productos porque es uno de los más antiguos. Politur es uno de los que tiene una tradición de cruceros fluviales más larga en España. Es decir, Politur también hace lo mismo, de chartear, de hacer un charter o vender como par charter este producto. Yo no les quiero, cuando les puse los mercados, los barcos que hacían determinados sectores, a veces no puse todo, pero por ejemplo uno con Politur puede contratar un barco que a veces lo ofrecen como un producto propio, pero en realidad es un barco de Croacia Europe. Hay mucha mezcla, pero básicamente Politur tiene un convenio desde hace muchos años con una empresa suiza muy buena que es Sila. Sila tiene barcos muy lindos como el Swiss Diamond, el Swiss Pearl, en fin. Son la mayoría de los barcos que utiliza Politur para sus cruceros son estos de Sheila, aunque ahora también está usando otras compañías, creo que también suiza. Bien. Ahí está el Swiss Pearl, acá ven los interiores. Esta cabina es una cabina bastante típica de un barco de lo que puede encontrar en un barco de Politur. Politur, estamos hablando de un producto en español íntegramente dedicado al mercado español y latinoamericano. Por mi parte nada más, no sé si quedan algunas preguntas. Entonces 04, creo que estuve bastante decente con el tiempo, ¿no es cierto? Eliana, no sé si estás por ahí.